Cuando hablamos de países que han ratificado tratados y convenciones internacionales de derechos humanos, pensamos en estados y gobernantes que buscan generar las condiciones sociales para garantizar que sus habitantes gocen de una mejor calidad de vida. Pero en Centroamérica también se piensa en órganos e instituciones públicas que no priorizan el cumplimiento pleno de los derechos que los mismos estados partes reconocen y prometieron hacer valer. Centroamérica ha sido durante años una región propensa a la vulneración de los derechos humanos. A lo largo del tiempo, se han implementado diversas políticas para mitigar estas situaciones. Sin embargo, países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador, entre otros, aún están lejos de alcanzar la realidad soñada. Por ello, diferentes organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro y de la sociedad civil, se dedican a crear redes de apoyo con las poblaciones vulnerables, con el objetivo de mitigar y reducir las afectaciones negativas de diversas problemáticas. Como equipo de Asociación Azul Originario, nos desplazamos en los diferentes países para documentar las diversas realidades que se enfrentan las instituciones que trabajan a favor de sus comunidades. Guatemala cuenta con una población aproximada de 19.267.618 habitantes. Según el Análisis de Situación de Población 2024, presentado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Además, el informe subraya que Guatemala está en una etapa de bono demográfico, donde la población de edad de trabajar supera la población dependiente, lo que representa una oportunidad para el crecimiento económico y el desarrollo del país. Sin embargo, Guatemala, durante los últimos años, ha tenido varios gobiernos catalogados como totalitarios, haciendo una apropiación del poder de una forma violenta, y a esto se le suma la lucha que las mujeres guatemaltecas han tenido que sobrellevar para tener representación y participación política. En medio de todo este caos, en medio de toda esta turbulencia, la idea de INCIDE Joven es poder organizarnos con más mujeres, poder organizarnos también con juventudes diversas, para poder hacerle frente sobre todo a los gobiernos que tenemos, a los contextos que tenemos, a los lugares donde no se prioriza la juventud. Entonces partimos un poco de un contexto represivo, de un contexto que requiere alianzas, que requiere que nos mantengamos unidas también, que busquemos formas de articular y fortalecernos para poder hacerle frente a la coyuntura nacional. INCIDE Joven es una organización dirigida por y para las juventudes, con un enfoque feminista. Trabajamos en los derechos sexuales y reproductivos desde hace 15 años. Ha ido teniendo un proceso de maduración bastante extenso, digamos, en donde se ha ido construyendo una estructura que creo yo que es particular en el sentido de que hay muy pocas organizaciones de juventudes verdaderamente lideradas por las juventudes. Según el medio de comunicación guatemala.com, el censo de 2018 demostró que las mujeres representaban el 51.5% de toda la población guatemalteca. Esta cifra demuestra la importancia de promover la participación política de las mujeres y el compromiso que los gobiernos de Guatemala deben asumir para garantizar el cumplimiento de sus derechos. A partir de los últimos 2 gobiernos que han sido sumamente en un retroceso de derechos humanos,
y que eso ha generado que se tengan que modificar las estrategias de participación, principalmente para la niñez, la adolescencia y las juventudes. Es que hay muchos derechos de las mujeres que siguen sin ser atendidos. Hay una agenda legislativa a favor de las mujeres que nunca se ha atendido. Las mujeres siguen sufriendo distintas violencias, no solamente desde el ámbito hogareño o desde lo social, sino que también institucional, también en el área de salud. Queremos salud, queremos libertad, son nuestros derechos y vamos a luchar. Ante la falta de una educación de salud sexual y reproductiva, en octubre de 2022 se presentó una iniciativa de ley al Congreso de Guatemala, liderada por INCIDE Joven y apoyada por otras organizaciones y colectivos de sociedad civil. Esta iniciativa es la Ley de Educación Integral en Sexualidad 6157, la cual busca dar atribuciones al Ministerio de Educación para que se implemente de manera integral la educación sexual en los centros educativos públicos y privados. Actualmente, más de un año ha pasado, la iniciativa de ley no ha tenido ni siquiera una lectura en el Congreso. Para el año 2023, se reportaron 60,000 casos de embarazos en niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años. Y pues también el poder hablar sobre la educación integral en sexualidad, que es un tema que sigue siendo muy tabú dentro de nuestras comunidades, y pues INCIDE también me ha dado la oportunidad de facilitar algunos temas de educación integral en sexualidad, y creo que es muy importante al hablarlo dentro de nuestras comunidades, porque muchas niñas todavía desconocen acerca de la importancia que hay sobre conocer de educación integral en sexualidad y sobre todo el conocer la autonomía de nuestros cuerpos como mujeres. En Guatemala, la brecha de discriminación entre hombres y mujeres es significativa y se manifiesta en diversos ámbitos. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las mujeres ganan aproximadamente 56 centavos por cada dólar que gana un hombre guatemalteco. Además, los puestos de alta dirección están predominantemente ocupados por hombres, lo que refleja una profunda desigualdad en el acceso a oportunidades laborales y de ingresos. Sigue habiendo cierta discriminación, bastante discriminación hacia las mujeres, mayormente si son mujeres originarias, mujeres mayas, xincas o garífunas. Y por el hecho también de ser mujer joven maya, y el adultocentrismo, el machismo, el racismo, la discriminación, son factores los cuales han limitado nuestra participación activa dentro de estos espacios y dentro de estos procesos. Y creo que el ser mujer maya, para mí, es una lucha y una resistencia el poder seguir portando mi indumentaria, el seguir identificándome desde mi idioma, porque sabemos que muchas veces las informaciones no llegan en nuestras comunidades. Honduras, con una extensión de 112.492 kilómetros al cuadrado, es hogar de más de 10 millones de personas. De esta población, el 32.7% está conformado por jóvenes entre los 12 y 30 años, es decir, aproximadamente 3.190.136 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Con una juventud tan numerosa, se podría asumir que el Estado hondureño prioriza la inversión en su desarrollo. Sin embargo, la realidad nos revela una historia diferente. Una de las principales problemáticas que afectan a la juventud hondureña es la victimización y la violencia literal y estructural. Por ejemplo, la discriminación por parte de las autoridades, la falta de oportunidades, servicios médicos, entre otros. Nuestra comunidad está rodeada por pandillas. Entonces, la verdad que nuestros jóvenes
sumergidos en la pandilla y en controversia con la Mara. Entonces, ¿qué pasó con esto? Nosotros nos dimos cuenta que como jóvenes estábamos destacados en el tema de zancos, el tema de cultura, batucada, graffiti, porque yo soy pintora, entonces por ahí empezamos. Y otras cosas es la delincuencia, lastimosamente, lo que es el peligro de andar en las calles. Nosotros le llamamos barreras invisibles en las comunidades donde yo, por ser parte de una comunidad, no puedo ir a otra. O puedo correr riesgos, aún pese que me vean que voy de alguna organización a ayudar. Decir, del punto donde nosotros lo vemos, son nuestros mismos jóvenes que se contaminan. Los homies, como tal ahí, son como, ok, son misma familia de los jóvenes que están. Al mirar el control, el poder que se tiene con los mismos... con los otros amiguitos de ellos, o el control que se tiene sobre las personas adultas, siendo ellos unos niños, apenas una bandera, apenas paisas. Entonces ese problema ahí, primeramente en la matriz, en la madre, que es en la comunidad como tal, es un sector que ya está contaminado. Honduras se encuentra entre los países con la tasa de homicidios intencionados más alta del mundo. Solo en 2022 se registraron 3.659 asesinatos relacionados con la delincuencia y las pandillas, según datosmacro.com. Esto equivale a un promedio alarmante de 10 asesinatos diarios. En respuesta a esta crisis, han surgido diversas organizaciones dedicadas a trabajar con y para las juventudes. Un ejemplo destacado es el Centro de Desarrollo Humano, que implementa proyectos enfocados en estas problemáticas a lo largo y ancho del territorio hondureño. Creo que una de las cosas concretas ha sido el organizar a los jóvenes dentro de las comunidades, poder identificar las comunidades en un nivel de vulnerabilidad, o que hay comunidades propicias a tener factores de riesgo con jóvenes. Entonces uno de ellos pues ha sido poder visitar esas comunidades e incluso mencionar también que a algunos se les ha brindado el apoyo económico con generación de microempresas, y eso ha permitido el que los mismos jóvenes pues de una u otra forma se sientan emocionados y pues quieran continuar siendo pues agentes o portavoces de agentes de cambio entre sus comunidades. Generación de becas, tenemos jóvenes que están estudiando gracias a becas otorgadas por la misma organización. En el caso del Centro de Desarrollo Humano pues hace una labor bastante importante, porque en el caso de la región centro del país, de Tegucigalpa, el Distrito Central, pues nos ha ayudado bastante en todo el trabajo comunitario a las juventudes, el cómo nosotros nos posicionamos dentro de las comunidades, el tener una voz y poder tomar decisiones dentro de las comunidades, el cómo mejorar, el cómo también desarrollar capacidades en los jóvenes. En medio de este desafiante contexto, el Centro de Desarrollo Humano ha buscado cambiar el enfoque de las y los jóvenes con quienes trabaja, introduciéndoles temas culturales, artísticos, académicos y más. A través de estas iniciativas se esfuerzan por abrir nuevas oportunidades y horizontes para la juventud hondureña. ¿Cómo se hace la gestión para el Día del Niño? Algo sencillo podría ser. ¿Cómo hacemos una gestión para que este Día del Niño, todos los niños, mira, tu hermanito, tu primo, el hijo de tu primo, podamos crear algo bonito y todos podamos reventar piñata, podamos hacerle con la batucada, podamos vestirnos en zanco como payasos para que ellos puedan ver cómo lo hacemos? Entonces los hacemos parte y las ideas más locas salían de ahí. Las ideas más locas. Entonces es así como pudimos llegar a 60 jóvenes en la red. Que gracias a Dios yo puedo decir, estos jóvenes, me siento muy orgullosa, la verdad, porque estos jóvenes ya están estudiando en la universidad, muchos ya están graduándose, o ya están en sus prácticas. Pues en este momento una de las principales dificultades que tenemos es el hecho de que muchas instituciones como tal, a pesar de que tienen un presupuesto estipulado para accionar en las juventudes hondureñas, en muchas ocasiones no se está llevando a cabo específicamente para actividades o acciones en concreto para el desarrollo de las juventudes como tal. Siempre he pensado que el Estado nunca se ha hecho responsable por la juventud. Ellos no tienen suficientes programas. Ellos, siendo parte del Estado, pues deberían de tener mejores maneras de alcanzar a todos los lugares del país. Entonces creo que sería
mejorar las leyes, hacer que se regulen, que realmente se cumplan. Pues en este caso me gustaría hacer un poco de llamado a los espacios o los movimientos o las organizaciones que nos encontramos siempre en esta lucha de juventudes. En muchas ocasiones nuestras acciones son como un poco aisladas unas de otras, pero hemos visto que entre más unidos estamos y más cohesión y vinculación llegamos a tener, pues vamos a tener un mayor impacto en la sociedad y en los tomadores de decisiones de nuestro país. La discriminación y xenofobia es un fenómeno presente en muchas regiones, y más cuando se ven afectadas por los altos índices de migración forzada. Históricamente, Costa Rica ha tenido mucha migración de personas nicaragüenses, pero en el 2018 este fenómeno se vio en aumento. Cada vez más hay migración de personas, niñas, niños, adolescentes, migrando solos y solas en distintos países, ¿verdad? Y yo creo que eso habla también de las condiciones estatales e institucionales que no están respondiendo quizá a esa multiplicidad, digamos, de realidades que viven las personas, particularmente menores de edad y adolescencia. Para inicios de 2022, la Agencia de la ONU para los Refugiados destacó que la cantidad de asilos nicaragüenses en Costa Rica se habían duplicado, totalizando a más de 150,000 desplazados, lo que equivale al 3% de la población total de Costa Rica. Pero pareciera que el 2018, con la crisis de Nicaragua, esto, digamos, fue en alzada, digamos que desbordó mucho de el alcance institucional. Por ejemplo, conozco el caso de Servicio Jesuita para Migrantes, que prácticamente, digamos, no pudieron atender o acoger, digamos, las solicitudes. Las personas pueden venir a la oficina y realizar diferentes consultas, por ejemplo, sobre temas migratorios, pero también sobre acceso a derechos o sobre situaciones que han enfrentado en Costa Rica en relación a la violación de derechos o alguna situación particular que les haya ocurrido, sobre todo en términos de orientación general sobre el país. Pero, ¿qué pasó en Nicaragua en 2018? En abril de 2018 empezó una serie de protestas lideradas por jóvenes nicaragüenses que defendían las pensiones que recibían los adultos mayores, puesto que el gobierno de Daniel Ortega, desde el Reglamento General de la Ley de Seguridad Social, buscaba realizar una disminución del 20% a las pensiones. Esta oleada de represión, ¿verdad?, llevó a que la gente se protestara mucho más y llegó un momento en que las autoridades estatales, dígase de la policía, no lograron ejercer un control que debían en cuanto a actitudes violentas de parte de personas que se mostraban adeptas al partido de gobierno y que se identificaban en sus camisetas como Juventud Sandinista 19 de julio. Estos acontecimientos originaron una persecución a todas las personas que estuvieran en contra de las acciones del gobierno nicaragüense. La Policía Nacional llegó a tirar bombas lacrimógenas y a ejercer presión para intentar desmovilizar a los jóvenes que se estaban manifestando, y a las 6 de la tarde del 19 de abril de 2018 habían asesinado a una persona de un tiro en la garganta. Más recientemente, personas que se han movilizado por persecución de parte de agentes del Estado. Y en ese contexto hay tanto personas adultas como personas jóvenes o familias que han llegado de forma completa al país. Tal es el caso de Kelsey, quien a sus 12 años de edad tuvo que emigrar forzadamente con su familia en 2018.
Ella era la presidenta de su grado académico y al no participar en las marchas a favor del gobierno de Ortega, se convirtió en víctima de una persecución política. Me secuestraron, amenazaron a mis hermanos, a mi mamá, con que tenía que estar en la marcha a favor del gobierno, por lo cual, obviamente, ya viéndonos apresados o hostigados por los que manejaban el lugar donde nosotros estábamos, tuvimos que salir porque nuestra vida corría peligro. En 2023, Costa Rica recibió más de 225,000 solicitudes de refugio de nicaragüenses, aunque solo el 10% de estas solicitudes fueron aprobadas. Este flujo migratorio tiene un impacto notable en la economía costarricense, con los inmigrantes nicaragüenses contribuyendo aproximadamente el 11% del PIB del país. Costa Rica mantiene, digamos, una actitud xenofóbica, sobre todo con las personas nicaragüenses, ¿verdad? Por ejemplo, no solamente en el tema de lo delincuencial, es decir, si las personas son delincuentes, seguramente son nicaragüenses. O, por ejemplo, los problemas que tenemos en la salud pública, ¿verdad? En lo que llamamos nosotros la Caja Costarricense de Seguro Social, que es el sistema de salud pública, ahorita está en crisis y seguramente es por personas nicaragüenses que vienen aquí a tener chiquitos o a que sean atendidos o atendidas y no pagan, no cotizan, entonces seguramente esas son las personas que tienen en quiebra la Caja Costarricense de Seguro Social. Igual con el sistema educativo, están quitándole campos a niños y niñas que son costarricenses. Pero ya llegando aquí, ya estando en el cole, ya estando un poquito más ubicados, sí vivimos de xenofobia y bullying por el hecho de venir de Nicaragua. Y eso es algo fuerte que sinceramente no le desearía a nadie porque sé que mis hermanos lo pasaron, sé que yo lo pasé. A pesar que la discriminación y xenofobia ha impactado de manera negativa a muchas personas, hay quienes apoyan a los movimientos que luchan contra estos fenómenos sociales. Sí es cierto que la xenofobia se vive en Costa Rica, que muchas personas nicaragüenses hemos vivido algún tipo de discriminación por ser nicaragüenses y que nos han dicho literalmente que nos regresemos a nuestro país. Yo no voy a negar que exista esa xenofobia, pero también hay muchas personas costarricenses que han dado muestras de solidaridad, que se han interesado por conocer el tema, la razón por la que estamos aquí en Costa Rica, la razón por la que nos fuimos de Nicaragua. La sociedad costarricense no excluye a cualquier persona extranjera, ¿verdad? Por ejemplo, aquí las personas estadounidenses, canadienses, europeas, no sufren la exclusión que sufre, por ejemplo, una persona nicaragüense. Pero me gustaría estudiar psicología, porque sé que es muy necesario y tal vez en algún momento regresar a Nicaragua y ayudar con mi saber a los niños de bajos recursos, porque sé que en Nicaragua la salud mental está muy satanizado y quizás es porque quieren mantenerlos encerrados en una caja y que no sepan cómo es el mundo. Algo que yo siempre dije y que siempre voy a decir es que me gustaría que Nicaragua tuviese una buena educación, porque con educación no hay dictadura. El Salvador es el país más pequeño del continente americano, con una extensión geográfica de 21.040 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 6.336.000 personas según datosmacro.com. Dicho país fue por muchos años un referente negativo en el tema de violencia y crimen organizado, alcanzando el mayor índice de homicidios en 2015 con 6.656, es decir, 106.82 asesinatos por cada 100.000 habitantes, lo cual fue muy alarmante para la población. Por ello, el actual presidente Nayib Bukele
solicitó a la Asamblea Legislativa un estado de excepción en 2022, logrando reducir de una manera abismal dicha tasa a 154 en 2023, según la Policía Nacional Civil. Esta medida tuvo como resultado la captura de casi 80.000 personas hasta abril de 2024, según datos de la Deutsche Welle. Imagínate que a la fecha son un poco más de 7.000 los que han sido liberados de estos más de 72.000. Quiere decir que el sistema de justicia está funcionando, porque esas capturas que hace la policía, y el presidente lo mencionaba en la inauguración del cubo allá en Soyapango, ninguna policía del mundo captura solo a culpables. Las declaraciones del ministro ofrecen una visión de la difícil realidad que enfrenta la población salvadoreña bajo el régimen de excepción. Este enfoque ha llevado a la captura de no solo criminales, sino también de inocentes, considerados parte de un margen de error que se estima alrededor de 7.000 personas. Dado que muchos casos aún están en proceso judicial, este número podría aumentar. Esta situación impacta no solo a los detenidos, sino también a sus familias, lo que nos lleva a abordar el tema de las NAPES. Primero, definamos este término. NAPES son las siglas para definir niñas, niños y adolescentes que tienen un padre, madre, familiar o referente significativo privado de libertad, lo cual causa diferentes afectaciones a la niñez. Por ello, Asociación Azul Originario es una organización que trabaja para la niñez y las juventudes, y también trabaja con dicha población. Bueno, Azul Originario inicia trabajando en el 2015 y el contexto fue trabajar con arte y cultura para la transformación social. Y en ese contexto empezamos a trabajar dando procesos formativos con las juventudes. Lo hacíamos a través del añil, a través del náhuatl, a través de teatro, de tambores, de música, y así fue como empezamos también a tocar otros temas ya más relacionados a los derechos humanos, ¿verdad? Ya más relacionados a las afectaciones que ellos y ellas veían en sus comunidades. En ese camino, pues yo sufrí una detención ilegal y esto lleva a la organización como a dar un pequeño giro en el trabajo y volcarse a hacer otros temas que ya no solo eran a nivel preventivo en derechos humanos, en difusión de talleres, sino directamente en la defensa de derechos humanos con casos que tenían pues un operar muy similar al mío, ¿verdad? Casos de detenciones ilegales, detenciones arbitrarias. Este trabajo se volvió el estandarte de la institución, pero tuvo un enfoque diferente a las personas detenidas. Bueno, quizás también es importante dentro de todo este análisis que nosotras tenemos un trabajo bastante fuerte con las familiares de las personas privadas de libertad. Un trabajo que nosotras podemos hacer mucho más cercano es con las familias, que regularmente son mujeres, porque son mujeres las que asumen las labores de los cuidados y asumen todo el trabajo que conlleva tener a una persona privada de libertad, que muchas veces son sus hijos, sus nietos, sus sobrinos o sus esposos. Y digamos que esto poco a poco nos lleva también a trabajar en otra realidad que son también la niñez, ¿verdad? La niñez que tiene referentes privados de libertad, que tiene características muy distintas a los niños que regularmente se relacionan porque hay una figura paterna ausente, ¿verdad? Y esta figura paterna ausente también configura la forma en la que se va a relacionar porque hay un duelo, muchas veces las familias no comparten porque la persona no está, se pasa un abandono, entonces empezamos a identificar que alrededor de una situación de detención había muchos más elementos que afectaban a la niñez, que afectaban a la adolescencia y cómo nosotras podíamos incidir en este contexto. Las afectaciones que pueden sufrir una niña, niño o adolescente con referente privado de libertad afectan diferentes áreas como lo psicológico por la ruptura del vínculo con dicha figura. También pueden aparecer trastornos del sueño, ansiedad, depresión, entre otros.
Las niñas y los niños expresan el malestar psicológico de una forma diferente a las personas adultas. Por ejemplo, una niña, niño o adolescente que esté viviendo depresión, no va a ser similar el síntoma como una persona adulta que se encierra en su cuarto, no se quiere bañar, no quiere hacer actividades que antes le producían placer. La niña o el niño puede expresarlo con hostilidad, puede afectarle en su autoestima, en las relaciones interpersonales y la forma en la que se va a relacionar en un futuro con otras personas, porque también afecta el proceso del apego que está generando la niña o el niño con la persona cuidadora. Pues hemos venido porque yo me levanto por veces llorando por mi mamá. Se me vienen cosas de mi mamá a la mente, le tengo miedo a los policías. Está bien lo que ustedes están haciendo, porque están trabajando con la niñez de los niños, ¿verdad? Y les están ayudando bastante. Sí. Por ello, ASO trabaja con diferentes metodologías y actividades que ayudan a la niñez y a sus cuidadoras y cuidadores a sobrellevar la situación. En esa línea pues tenemos grupos de psicoterapia con las familias, espacios formativos, también espacios de atención a las emociones, al cuidado, porque también muchas mujeres se descuidan en ese proceso, además de tener también procesos de información y educación con ellas en relación a materia de derechos humanos, debido proceso, acceso a la justicia, cumplimiento de las garantías, y esto pues también les sirve a ella para poder entender el proceso y poder llevarlo a la par. Para abordar las diferentes problemáticas a las que se enfrenta una niña, niño o adolescente con un referente privado de libertad, trabajamos desde diferentes enfoques y buscamos que la intervención sea desde una perspectiva integral, en la que el caso sea abordado por diferentes disciplinas como la psicología, el trabajo social, las ciencias jurídicas, las comunicaciones, y buscamos que la niña y el niño tengan un acompañamiento respetuoso de sus derechos, respetuoso de su dignidad humana, y que sea abordado también por profesionales que están calificados para realizar este tipo de intervenciones a través de un acompañamiento psicosocial. Nos enseñaron cómo tener una disciplina con nuestros hijos, cómo llevarlos conforme al hogar, a la escuela, en la calle. Nos enseñaron de que no es necesario usar la violencia con nuestros hijos o las personas que nos rodean para poder enseñarles algo positivo, ¿verdad? Porque es una disciplina positiva. Según la ONU, es importante fomentar espacios de escucha y diálogo con y entre las niñas, niños y adolescentes, con un padre, madre o tutor privado de libertad, con el apoyo del Estado y de la sociedad, debido a que estos tienen la necesidad de ser escuchados y reconocidos. De esta forma, se les brinda apoyo psicoefectivo, conocimiento de sus derechos, generar acciones de prevención, entre otros. A lo largo de este viaje hemos visto cómo la lucha por los derechos humanos en Centroamérica sigue siendo urgente y vital. A pesar de los retos, las comunidades se levantan con esperanza y determinación, buscando un futuro mejor para sus familias y sus países. Las cifras pueden parecer frías, pero detrás de cada número hay una historia, una persona, un sueño. En Guatemala, las mujeres y juventudes siguen enfrentando desigualdades, pero también levantan su voz por la justicia y la representación política. En Honduras, la violencia y la falta de oportunidades pesan sobre los jóvenes, pero organizaciones comprometidas les abren nuevas puertas para cambiar su realidad. En El Salvador, la lucha contra la violencia ha dejado miles de familias afectadas, donde niñas, niños,
cargan con el peso de tener sus seres queridos privados de libertad. La migración de nicaragüenses por causas de una fuerte dictadura en su país es una realidad cruda. Por ello, muchas personas y organizaciones costarricenses trabajan por darle un lugar y condiciones adecuadas en su territorio. Estos desafíos son enormes, pero no son insuperables. Cada país nos enseña que la resistencia y el trabajo colectivo puede transformar el presente. Ahora es el momento de unirnos a estas causas y no quedarnos al margen. Apoya, actúa y sé parte del cambio. Porque cuando hablamos de derechos humanos, cada esfuerzo suma y el futuro de Centroamérica depende de nuestras acciones de hoy.